¿Creerías si te digo que existen construcciones tan grandiosas, tan detalladamente perfectas, que incluso con toda la tecnología actual, simplemente no logramos replicarlas? Algunas de esas megaconstrucciones desafían no solo la ingeniería moderna, sino también la lógica. Fueron hechas con herramientas primitivas, erigidas por civilizaciones antiguas, y aún así permanecen en pie, misteriosas e imponentes. En este video descubrirás construcciones tan complejas que especialistas de todo el mundo se preguntan, ¿cómo fue esto posible? Y lo más importante, ¿por qué no logramos hacer lo mismo hoy? ¿Alguna vez has mirado una pirámide y pensado, ¿cómo movieron piedras de toneladas sin grúas? ¿O imaginado cómo estructuras enteras fueron alineadas con precisión milimétrica con las estrellas? Prepárate para un viaje por monumentos que parecen venir de otro mundo y cuyos secretos quizás nunca sean completamente desvelados. En este video conocerás monumentos con ingeniería que desafía la gravedad, construcciones que fueron realizadas hace miles de años, pero que superan obras modernas, y las teorías más intrigantes sobre cómo y por quién se hicieron estas obras. ¿Listo para descubrir los límites de lo imposible? Imagina la escena. Un equipo de ingenieros renombrados, financiado por una de las mayores universidades del mundo, se reúne en el desierto egipcio. Equipados con drones mapeadores, escáneres láser, inteligencia artificial y software de modelado estructural de última generación, tienen un único objetivo: reconstruir la Gran Pirámide de Giza exactamente como los antiguos egipcios la hicieron, con las herramientas de la época. Parecía un experimento directo, pero pronto llegó la frustración. Los bloques de piedra caliza y granito, pesando entre 2 y 80 toneladas, tendrían que ser cortados, transportados y apilados con precisión milimétrica, sin grúas, sin ruedas, sin cemento. Resultado, el proyecto se estancó en las primeras etapas. La logística era impracticable. Los métodos antiguos, recreados basándose en suposiciones, simplemente no funcionaban. Incluso mover los bloques sobre terreno arenoso exigía un esfuerzo y tiempo muy superiores a lo viable. Esto no es ciencia ficción, es realidad. Intentos documentados de reconstrucción realizados por ingenieros en Estados Unidos, Japón, Francia y Egipto fracasaron, o solo avanzaron con ayuda de máquinas modernas, y este patrón se repite. En Machu Picchu, la ingeniería inca desafía incluso hoy a los mejores especialistas. Los bloques son de granito, uno de los materiales más duros del planeta. Fueron cortados con precisión, pulidos, transportados montaña arriba y encajados sin argamasa, de forma tan precisa que resisten terremotos intensos desde hace siglos, sin una sola grieta, sin un solo desplazamiento. ¿Cómo lo lograron? ¿Con herramientas de bronce? Eso es cuestionable. Y si avanzamos hasta la India, encontramos el templo de Kailasa, en Ellora. Es una construcción megalítica excavada verticalmente en una única roca. Se estima que fue necesario remover más de 200.000 toneladas de roca manualmente. ¿Con qué técnica? ¿Qué planificación? Sin errores. Más impresionante aún, los registros históricos indican que se hizo en unas pocas décadas, algo que hoy, incluso con tecnología pesada, tomaría mucho más tiempo. Estas obras parecen burlarse de nuestra supuesta superioridad tecnológica. Y surge entonces la pregunta que resuena como un susurro inquietante. ¿Perdimos más de lo que imaginamos? ¿Existió un conocimiento antiguo, una ciencia olvidada, que hoy estamos apenas empezando a redescubrir? Eso es lo que hace que estas megaconstrucciones sean tan fascinantes. No son solo monumentos, son enigmas de piedra esperando a ser descifrados. Nuestro viaje comienza donde la mirada del mundo antiguo se posó,
La Gran Pirámide de Giza. Erigida alrededor del año 2560 a.C., esta maravilla arquitectónica posee cerca de 2.300.000 piedras, sumando más de 6 millones de toneladas. Algunos bloques llegan a pesar más de 70 toneladas y fueron transportados por kilómetros, supuestamente sin ruedas ni hierro. Pero lo que más intriga a ingenieros e historiadores no es solo el peso, es la precisión. La pirámide está alineada con el norte verdadero con un error de apenas 0,05 grados, algo que hoy solo logramos con ayuda de GPS y equipos láser. Sus proporciones reflejan relaciones matemáticas como el número pi y la proporción áurea, milenios antes de que esos conceptos fueran formalizados por la matemática moderna. Aún más sorprendente, no existen vestigios de planos técnicos, diseños o instrucciones. Solo la construcción terminada y el silencio de las piedras. Megabloques del Egipto: Jawara, Karnak, Amenemhat. Tercero, pero Giza no es el único escenario del imposible en Egipto. En el templo de Jawara, un solo bloque de cuarcita pesa más de 110 toneladas. En Karnak, un obelisco de más de 320 toneladas fue erigido con tal precisión que hoy en día sigue dejando perplejos a los ingenieros. Estos bloques, arrancados de canteras distantes y transportados por cientos de kilómetros, parecen desafiar nuestra lógica moderna. Sin grúas, sin ruedas, sin explicación que realmente convenza, solo piedras colosales y el silencio del tiempo. Seguimos ahora hasta la cima de los Andes peruanos, Machu Picchu, Perú. Construida por los incas en el siglo XV, la ciudad está ubicada a más de 2.400 metros de altitud, en un terreno montañoso, inestable y sujeto a terremotos. Y aún así, fue perfectamente planificada con un sistema de drenaje invisible, terrazas de contención e ingeniería sísmica integrada. Las piedras fueron esculpidas en formas poligonales, complejas, encajadas sin ningún tipo de mortero, utilizando la técnica denominada ashlar, que permite que los bloques dancen durante los sismos sin soltarse. ¿Y cómo lograron los incas ese nivel de precisión? Con herramientas de piedra, bronce y arena abrasiva. Las pruebas modernas demuestran que tomaría décadas replicar el mismo patrón. Con suerte, Ollantaytambo, Perú. Y muy cerca, otra fortaleza inca refuerza el misterio. Ollantaytambo, construida con bloques de granito que llegan a pesar 30 toneladas. La estructura fue erigida a miles de metros de altitud, con piedras transportadas por kilómetros, cruzando ríos y ascendiendo pendientes casi verticales. Y una vez más, encontramos encajes perfectos, cortes milimétricos y una arquitectura que no admite errores. La cantera más cercana está al otro lado del valle, pero los bloques llegaron hasta allí. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que lo que vemos en Ollantaytambo no es solo fuerza bruta, es inteligencia refinada. Sacsayhuamán, Perú. Tal vez la construcción más desconcertante de los Andes esté en Sacsayhuamán, un complejo colosal donde bloques de más de 100 toneladas encajan como piezas de un rompecabezas tridimensional. Algunos tienen hasta 12 lados, y todos se ajustan con tanta perfección que resisten hasta hoy los violentos terremotos de la región. Sin cemento, sin mortero. La estructura parece moldeada, no construida, como si los constructores tuvieran acceso a un secreto perdido o a una técnica que desapareció con el tiempo. Cruzamos ahora a la India, donde reposa el enigmático templo de Kailasa, en Ellora. Templo de Kailasa, India. Diferente a todo lo que hemos visto, no fue construido. Fue esculpido verticalmente a partir de una sola montaña de basalto sólido.
desde la cima hasta la base. Un error de cálculo, y todo el templo habría quedado arruinado. Las cifras impresionan. Cerca de 200.000 toneladas de roca removidas manualmente, con precisión simétrica y detalles minuciosos que desafían incluso a los artistas de hoy. Y todo esto habría sido realizado en menos de 20 años, según registros históricos, con martillos y cinceles, sin grúas, sin planificación en papel. Cuanto más observamos, más patrones emergen. Alineamientos astronómicos que apuntan a constelaciones, solsticios y equinoccios, indicando un profundo conocimiento de astronomía. Técnicas constructivas perdidas, como el corte de piedras en ángulos perfectos, transportes sin rutas documentadas y encajes tan precisos que ni una hoja de cuchillo los atraviesa. Simbolismos y medidas universales replicadas en diferentes culturas sin contacto aparente, como si compartieran un origen común. ¿Coincidencia o legado de un saber olvidado? Puma Punku, Bolivia. Y entonces, cruzando los Andes bolivianos, encontramos el enigma de Puma Punku. Allí, bloques gigantes de piedra, algunos pesando más de 130 toneladas, fueron esculpidos y encajados con una precisión geométrica que desafía no solo la arqueología, sino la propia lógica de la ingeniería. Las superficies están pulidas, los ángulos exactos y los encajes en H sugieren un conocimiento técnico que sencillamente no debería existir en esa época. Las piedras son de andesita, muy dura, que hoy exige herramientas diamantadas para ser cortada. Y sin embargo, hace siglos, alguien logró moldearlas como si fueran arcilla. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Puma Punku no ofrece respuestas, solo más preguntas. Estas megaconstrucciones parecen dialogar entre sí, como si fueran marcadores dejados por civilizaciones que sabían más de lo que dejaron registrado. En este punto del viaje, ya no estamos solo ante piedras amontonadas, sino frente a un abismo de dudas. Y la pregunta inevitable resurge más fuerte. ¿Y si estas megaconstrucciones fueran mucho más que obras antiguas? Para algunos estudiosos, estas estructuras son la prueba silenciosa de una civilización global olvidada, anterior a las que conocemos, capaz de hazañas que hoy sonarían como ciencia ficción. Un mundo perdido, barrido por catástrofes naturales, guerras o el tiempo, pero que dejó rastros en los cimientos de las pirámides, en los templos esculpidos, en los mapas astronómicos grabados en piedra. Otros investigadores, más audaces, sugieren algo aún más controvertido. ¿Y si ese conocimiento no vino de la Tierra? La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por nombres como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin, propone que ciertas construcciones, como la Gran Pirámide, las líneas de Nazca y el Templo de Kailasa, no solo desafían la capacidad técnica de su época, sino que parecen contener mensajes cifrados, alineamientos cósmicos y simetrías tan perfectas que plantean la hipótesis de intervención externa. Las líneas de Nazca, en Perú, por ejemplo, solo pueden verse en su totalidad desde lo alto y fueron creadas hace más de 1500 años. ¿Por qué alguien haría figuras gigantescas en un desierto visibles solo desde el cielo? ¿Sin volar? En la misma línea, el templo de Kailasa, con su complejidad tridimensional esculpida de arriba hacia abajo, se asemeja a modelados modernos en software CAD, como si hubiera sido diseñado en 3 dimensiones por una mente con dominio total del espacio. Aún más intrigantes son las similitudes entre culturas distantes, como los egipcios, mayas y sumerios, que compartieron símbolos como pirámides, dioses venidos del cielo y calendarios basados en las estrellas. ¿Cómo explicar esta convergencia sin contacto directo? Sí, muchos académicos rechazan estas hipótesis como pseudociencia, y es saludable mantener el escepticismo. Pero incluso entre los estudiosos más rigurosos,
hay una incomodidad común. No logramos explicar completamente cómo se hicieron estas obras con los recursos disponibles en aquella época. Y eso nos obliga a enfrentar la verdad más incómoda de todas. La historia oficial quizás esté incompleta. Tal vez el verdadero propósito de estas construcciones no sea solo resistir al paso del tiempo, sino despertar preguntas, desafiar lo que aceptamos como cierto, recordarnos que hay mucho más entre las piedras del pasado de lo que nuestros ojos modernos pueden ver, y lo más aterrador no es lo que estas estructuras revelan, es lo que aún esconden. Al observar estas megaconstrucciones con los ojos de la ingeniería moderna, es imposible no sentirse pequeño. No estamos hablando solo de piedras apiladas con precisión. Estamos hablando de obras que capturan algo mucho más raro, la presencia de un conocimiento que hoy parece inalcanzable. Cada bloque encajado, cada simetría milimétrica, cada alineación astronómica. Todo apunta a una inteligencia meticulosa, casi obsesiva, guiada por una visión que superaba su tiempo. Pero lo que hace que estas construcciones sean verdaderamente enigmáticas no es lo que vemos en ellas, es lo que no logramos ver. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los registros? ¿Dónde está la lógica lineal que exige la ciencia? Es como si estas obras fueran códigos arquitectónicos dejados por una mente antigua, esperando que alguien, en algún punto del futuro, sea capaz de descifrarlos. Y aquí surge una inquietud más profunda. ¿Cuántos otros conocimientos se han perdido ya en la historia? ¿Cuántas fórmulas, métodos constructivos, tecnologías sostenibles, incluso formas de pensar, fueron borradas por guerras, desastres, codicia o negligencia? Tal vez estas megaconstrucciones sean solo los vestigios más resistentes de una era en la que el saber humano estaba en sintonía con la naturaleza, con el cosmos, con principios que hoy ni siquiera comprendemos. Están ahí, desafiando al tiempo, a la erosión, a los siglos de silencio, como monumentos a la memoria perdida de la humanidad. Pero tal vez, solo tal vez, el verdadero legado de estas estructuras no sea el misterio. Tal vez sea el impulso que provocan en nosotros, porque nos obligan a cuestionar, a admitir que no lo sabemos todo, a buscar más y, sobre todo, a imaginar, ¿y si no estamos en el punto más alto de nuestra capacidad? ¿Y si el pasado no es un capítulo cerrado, sino una invitación al redescubrimiento? Tal vez lo que estas construcciones realmente nos dicen es, aún no lo han entendido, pero todavía pueden hacerlo. Ahora que has visto todo esto, la pregunta es inevitable. Si estas construcciones fueron posibles en el pasado, ¿qué más fue posible y simplemente desapareció de la historia? Estamos apenas arañando la superficie. Existen decenas de otras obras esparcidas por el mundo, sumergidas, enterradas o ignoradas, que también desafían toda explicación lógica. Y tal vez lo más intrigante sea pensar que estas megaconstrucciones son solo las pistas visibles de algo mucho mayor, de un pasado más avanzado o más misterioso de lo que jamás imaginamos. En los próximos videos vamos a explorar otros monumentos olvidados, tecnologías perdidas e incluso construcciones que están siendo descubiertas ahora, con la ayuda de satélites e inteligencia artificial. No te lo vas a querer perder. Así que, si este video te hizo repensar lo que sabemos sobre el pasado, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo viaje podría cambiar tu visión de la historia para siempre.